En Buenas Noticias, Buenas Prácticas, tenemos un episodio, gracias a Marsanto Producciones, preparado con mucho cariño para ustedes. El día de hoy tenemos a una querida amiga invitada, madrina de Marsanto Producciones, que nos va a abordar el tema violencias de género, desafíos a la paz posible. Y estoy hablando de mi querida amiga, la doctora Verónica Hurtado, a quien le damos la bienvenida. Y además queremos felicitarla porque nuestra querida amiga es ahora coordinadora de la carrera de Derecho del Centro Universitario de los Valles. Ahora sí que con bombos y platillos te recibimos. Vero, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿qué tal? Muy buen día. Pues muy contenta con esta agradable noticia de este nuevo encargo en la Universidad de Guadalajara, con mucha ilusión, con muchos desafíos de frente. Muy agradecida con la doctora rectora del Centro Universitario de los Valles, María Luisa, y con todos aquellos que generaron un voto de confianza a mi persona para dirigir una carrera tan maravillosa y tan apasionante como lo es para coordinar, ¿verdad? Para coordinar una carrera tan maravillosa como lo es la carrera de Derecho. Estar con los estudiantes, que es parte de mi encargo, estar con ellos, generar una proyección, atenderles, impulsarles, generar esta revisión y presencia en el análisis propio del programa presencial, semipresencial, educativo, y luego toda esta posibilidad de formación extracurricular, pues es maravilloso por los vínculos que se generan con las jefaturas de departamento, con los directores de división en el ámbito de lo social. Así es que, pues muy contenta y siguiendo con el tema de la cultura de paz, encontrando nuevos recovecos y prácticas posibles para que ella sea factible en nuestros días. Me encanta, Vero. La verdad es que todos ellos son muy afortunados porque todos los que somos tus pupilos aprendemos muchísimo de ti. Merecidísimo este nuevo reto. Enhorabuena, sabemos que vas a hacer un trabajo estupendo. Y ahora bien, también sabemos que estuviste recientemente en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, llamada Tramas de las Desigualdades en América Latina y el Caribe, que se realizó en la Ciudad de México, con bombos y platillos también, porque tuvimos, como lo dijiste tú en tus redes, una lluvia de estrellas. Varias talentos de Latinoamérica estuvieron participando en esta conferencia, ¿verdad? Platícanos de ella, Vero. Pues muy contenta, efectivamente, y muy agradecida con la Universidad de Guadalajara por la invitación que me hicieron a coordinar tan importante panel en un foro que es por demás muy necesario en nuestra América Latina y permanente. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es el consejo que reúne a todos los cientistas de las ciencias sociales en América Latina e invitados de otros continentes, pero tiene su presencia en América Latina, y este Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales celebra cada determinados años una conferencia latinoamericana y caribeña. En este caso fue la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña, cuya sede fue la Ciudad de México, que en el fondo es nuestro país. Entonces estamos tan contentos porque tener en nuestro país un foro de tal magnitud implica convocar y, como diría Marce, a través de la compartencia, entregarnos unos a otros a dar cuenta de todos nuestros hallazgos en el proceso y en el marco de lo social. A mí me dio mucho gusto que me invitaran a coordinar especialmente una mesa de violencia de género, en donde se iba a hablar principalmente de las persistencias, de las resistencias y de los avances que la misma ha generado en toda América Latina, porque como estudiosa e investigadora de la cultura de paz,
me doy cuenta que en la medida que más conocemos la paz, es necesario conocer más toda esta temática de violencia. Solo conociéndola seguramente será una forma posible de prevenirla, de identificarla, de diagnosticarla, de poder generar clasificaciones de la misma con tantas cuestiones que luego se van dando en el ámbito social de forma muy fuerte. Y bueno, el día de hoy feliz de poder comentar los hallazgos que presentaron las ponentes en esa mesa este día de hoy. Oye, Berito, nos estamos todos nosotros preparando para la campaña Julio Azul, visibilizando la trata de personas, donde Marsanto es uno de los convocantes y aliados estratégicos para generar esta visibilización a través de la educación, de la comunicación y del arte, de lo que es este tema, este flagelo de la humanidad. Y sabemos que uno de los temas transversales es la violencia de género. ¿Cómo podemos entender qué es la violencia de género? Fíjense ustedes que ahora que estuvimos en esta mesa, se presentaron ponentes muy interesantes de distintas partes de América Latina. Estuvo con nosotros Edith Cámpora, que ya han tenido ustedes la posibilidad de conocer, quien nos ha formado también acá en México en distintos temas de corte antropológico en razón de la violencia y la cultura de paz. Estuvo con nosotros de Argentina, estuvo con nosotros Angélica Sánchez de Colombia, estuvo Tania Méndez, mujer e Irene, mujer constructora de paz, hablando de estas temáticas. Y bueno, estuvo Vivian Souza de Brasil y su servidor. En la medida que íbamos escuchando y avanzando en esta exposición tan importante, fíjense ustedes, nos dimos cuenta que a final de cuentas, la violencia, ¿verdad? Es un acto de agresión que se comete, está identificada de género porque se generaliza principalmente contra la mujer. Hemos ubicado como esta violencia de género a lo largo del tiempo contra la mujer. Cuando hablamos de ella, hacemos una alusión. Pero conforme ha pasado el tiempo, nos encontramos en ese ámbito amplio del significado de género, ¿verdad? Y el género no solo somos mujeres, sino que somos también hombres, mujeres, miembros incluso, ¿no? De la comunidad LGBT más. Y entonces nos damos cuenta que la violencia de género hoy debería de identificarse contra cualquier acto, ¿verdad? Que altere, agreda, ¿verdad? A cualquier ser humano en todas sus formas, física, psicológica, económica, financiera, ¿verdad? Y entonces retomamos ahora este tema tan importante con el tema que va surgiendo a la par de los cuidados. Entonces ahora nosotros debemos de aprender a ser cuidadosos si no queremos generar violencia, porque la generación de violencia implica una posibilidad inminente de dignidades vulneradas. Y a veces es tal la vulneración de la dignidad que por un lado produce un impas personal y social, porque eso no puede ser más posible. Y segundo, nos ocasiona una desconexión de conciencia, porque a veces es tal la cantidad de violencia que podemos llegar a sufrir que no vemos la forma de salir, de identificarla y luego de diagnosticarla y luego de entender que nos puede estar sucediendo y luego cómo salir de ella, ¿no? Cómo salir de todo esto. Entonces, estuvieron tan interesantes las ponencias que este tema que dices, Marce, tan importante, tiene que ver ahora con una subclasificación importante en el marco de la violencia. El desplazamiento forzado, las desmovilizaciones, todas estas posibilidades, ¿no? Que se van dando, son parte de esa violencia que puede ser en algunos casos estructural y de repente no nos damos cuenta que está ahí. Entonces empiezan a surgir muchas preguntas en un doble sentido. Primero, pues, ¿por qué surge, no, la violencia? Pero luego,
¿Qué es lo que hace que una persona ejerza violencia contra otro ser humano? Y luego, ¿qué es lo que hace que una persona reciba, ¿no? Como un constante esa violencia. Sí, Entonces, que de alguna manera la vaya ya viendo como parte, parte de la vida, ¿no? Mira, aquí hay dos cosas que ahorita me llevaste a la reflexión, porque pensé, por ejemplo, también los adultos mayores pueden sufrir violencia, ¿no? Entonces es este tema de las dignidades vulneradas, ¿no? En el que una persona cree que puede ejercer la violencia en otra persona porque, porque sí, porque tiene un simple derecho, pero aparte por esta desconexión de conciencia que bien dices, ¿no? Entonces se generan otras problemáticas que a lo mejor al principio uno no se da cuenta, pero luego las vas haciendo como parte de la vida y las ves como algo normal y luego ya desencadena en una violencia muchísimo más fuerte, ¿no? sí, fíjate, Marce, que bueno, es tan apasionante el tema que luego uno habla de él y no quisiera dejar por la conexión que va brindando toda esta temática. Bueno, si partimos nosotros que la violencia hoy en estos tiempos incluso es ya reconocida como un problema ya no solo social, sino como un problema de salud pública en donde hay que atender, por un lado, a todas esas personas que ejercen violencia y por otro, a todas las que la han sufrido o la sufren, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo la violencia va conectando. Entonces, entendiendo pues la violencia como un problema de carácter social, como un problema de salud pública y entendiéndola también de una forma tan interesante como este proceso, ¿no? De agresividad tanto por quien la ejerce como por quien la recibe, entonces ahora van surgiendo nuevas teorías en donde dicen que además de todo esto, hay que identificar, ¿verdad? Este estudio de violencia fragmentada, ¿verdad? Que hay una fragmentación de la violencia y que ahora hay que identificarla por estos grupos, ¿no? Hay mujeres que sufren violencia tal, hay mujeres que sufren violencia de otro estilo, hay mujeres que sufren violencia. Y luego esas violencias deben de ser nombradas. Y entonces, si lo trasladamos, hay seres humanos que sufren violencia tal, hay seres humanos que ocasionan violencia tal, hay seres humanos que sufren exactamente este tipo de violencia, nos permite entonces conectar si la violencia solamente se da en grupos de denominación, grupos vulnerables, como serían los adultos mayores, como serían los niños, niñas y adolescentes, como serían en algunos casos miembros de la comunidad LGBT y más, ¿verdad? Y toda esta clasificación de grupos vulnerables. Entonces, ahí podríamos, fíjense ustedes, fíjate, Marcia, al público que nos escucha, cómo poder incidir de forma más eficaz para poderla diagnosticar con precisión, y luego ver las consecuencias que esta violencia nos deja permanentemente. Pensaba yo, por ejemplo, ahorita que dices la trata de personas. Fíjate, para generar esta trata de personas, pues no es que se utilice o que sea necesario un método o una sola persona. Es un conjunto de personas alrededor para que la trata sea posible. Y también una serie de condicionamientos y de situaciones para que la trata continúe, ¿verdad? Entonces estamos hablando, si nosotros lográsemos, por ejemplo, identificar la trata como una forma de violencia a los seres humanos, encontrar sus razones, quiénes son los sujetos o sujetas o sujetes, como diría alguien, mayormente, ¿no? Implicados para ejercer la trata, podríamos entonces como país, como gobierno, como ciudadanos, generar entonces proyectos y programas de prevención, ¿verdad? Pero eficaz, que atendieran exactamente las razones de identificar. Porque cuántas veces, cuántas personas hoy se encuentran inmiscuidas en esta temática tan fuerte de la trata de personas y no se dan cuenta, no lo perciben, no saben, no se dan cuenta, pasan cosas, acontecen, ¿no? Situaciones. Si esa persona o esas personas que se dedican
por costumbre, por lineamiento a esa actividad, supieran de verdad el mal que se genera frente a la aparente ganancia que pueden llegar a otorgar, no lo harían, estoy segura. Pero también si supieran las personas que terminan dentro de este proceso de trata de personas, cómo identificar cuando estás cayendo, acercándote a un proceso de trata, pues entonces tendríamos el no de entrada. Pero son cuestiones que ahora en este evento tan importante se trataron, ¿verdad? ¿Qué pasa en Brasil? No con el tema de trata, sino con estos derivados de la violencia, ¿no? ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Cuáles son las teorías que hoy se observan? ¿Qué sucede en Colombia? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué sucede en México? Y la conclusión más importante es, a más violencia, más incidencia en la cultura de paz. Cuando se nos decían cuáles eran los avances que había entonces sobre el tema, podemos nosotros decir, bueno, hay dos momentos en el mundo, ¿no? Uno antes de la pandemia y uno después de la pandemia. Pero la violencia estaba presente, ¿no? De una forma antes de la pandemia y de una forma después de la pandemia. Ahí estaba. Entonces, ¿en qué hemos avanzado? Bueno, a lo mejor en introducir esta temática, que es bien apasionante, del tema de los cuidados en el mundo, ¿no? Ahora hay que hablar del tema de cuidados. ¿Cómo entonces nosotros debemos de fortalecer aún más la temática de la prevención? ¿Cómo entender esa clasificación de violencia y esas razones de ejercerla y de recibirla? Comprensión, ¿no? Y luego, cómo intervenir en la dinámica de la cultura de paz para fortalecer como un eje integrador todas estas cuestiones que nos permiten conocer, aprender. A ti te encanta, Marce, y a mí también hablar mucho del tema de la educación como una aliada, ¿no? Para la prevención, atención y erradicación de estos temas. Y es cierto, pero no una educación de corte solamente escolar, sino una educación de corte ciudadano, una educación más ampliada, dirigida a la ciudadanía para ir comprendiendo toda esta temática. Y todo esto se trató en una mesa, ¿no? Imaginemos la riqueza que tuvo el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales cuando hablaba del tema de desigualdades, ¿no? Que fue la temática que nos unió a todos, ¿no? Este tema de desigualdades y luego cómo este tema de transmitir los saberes, ¿no? Cómo transmitir los saberes, cómo desde los saberes retomar los impactos de los mismos y pues seguir avanzando a esto. Es increíble cómo en pleno nuevo milenio, si así podemos decir, en pleno siglo XXI, nosotros seguimos en países como los nuestros, en vías de desarrollo, en América Latina, incrementando la violencia. Y cada vez nuevas clasificaciones de la misma. Entonces, ¿quién termina ejerciendo la violencia, Marce? El Estado, los ciudadanos, los seres humanos contra otros seres humanos. Y ahora nos duele mucho porque son temas muy dolientes, pero hay que ponerlos en la mesa, poner los puntos sobre las IES y seguir platicando al respecto. Fíjate, Vero, que has compartido cosas, muy buenas noticias, muy buenas prácticas y lo veo desde esta mirada. La educación es necesaria, pero permeándola en el desarrollo integral de la persona, que conozca todo este equilibrio que puede tener en todas sus áreas de acción. Y qué importante es esto que nos comentas, que una forma una manera de ir reduciendo la violencia es a través de la cultura de paz, donde tú eres experta, Vero, tú eres embajadora de paz de la Universidad de Guadalajara, eres presidenta de Espacios y Territorios de Paz y eres un actor social muy importante en nuestro país en la promoción de la cultura de paz. Entonces, qué gran oportunidad hay aquí para ir permeando aún más en la educación todo esto de cultura de paz, que vayan caminando de la mano, porque esto de ende va a bajar el índice de violencia, ¿cierto? Cierto, no nos queda de otra, nos queda
Definitivamente, yo me vine con conclusiones personales, ¿verdad? Pueden no ser las de todos, muy importantes de este Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, porque realmente, fíjense ustedes, bueno, vamos avanzando conforme estudiamos la cultura de paz y su penetración en nuestra sociedad y vamos desglosando con mayor fuerza qué debería significar la paz, qué significa la paz, respetando las cosmovisiones y narrativas de paz de las personas. Pero todo esto tiene que ver con esto que dice Marce. Mientras más conocemos de paz, más debemos aprender a conocer la violencia. Porque solo y solo conociéndola en su entraña pura, en su víscera tal cual, es como nosotros lograremos dar cuenta de lo que sucede. En países como los nuestros, en donde hay tanta desigualdad, nos dimos cuenta que el silencio afecta mucho el crecimiento de la violencia. Y en nuestros países hay muchos silencios, hay mucha, voy a ponerme así las manos, ¿no? Como mucha vergüenza, mucho miedo a decir las Miedo. cosas. Miedo, se Entonces, crecía, tabúes, perdón, exactamente, muy bien lo dijiste, no veo, no escucho, no hablo, ¿no? Esa es la idea. Ujú. exacto, entonces eso no puede seguirnos pasando. Porque no es que luego pasa la violencia y alguien dijese, es que ¿por qué no dijo la persona? No, 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 no es eso. Es que las personas que sufren violencia o que han sufrido momentos de violencia o cuando hemos sufrido momentos de violencia, primero cuesta mucho aceptar que lo estamos sufriendo. Porque hay una gran clasificación de violencia. Y si usted se pone a pensar, público que nos escucha, Marce, tú que compartes con tantas personas, de repente uno se niega, ¿no? De decir, ¿cómo yo puedo estar sufriendo esta violencia? Pero las violencias tienen una clasificación hoy tan grande. Imagínense, o sea, violencia política, violencia estructural, violencias institucionales, violencias de persona a persona y además otra subclasificación de ellas. Entonces, de repente, cuesta mucho darte cuenta que estás pasando un proceso de violencia. Y eso te lleva a dos rutas en la sociedad. Una, o te deprimes mucho y empiezas a excluirte de la sociedad y vivir un mundo ya muy interno, apartado, y empiezas a entrar en depresión terrible. Y tome nota, ahí puede haber muchas causas de estos suicidios que van en aumento en nuestros días. Tome nota, puede llegar a ser, puede no ser, pero tome nota. Y luego puedes pasar por ese proceso. O bien puedes identificarla, dar cuenta de ella, aprender a superarla, estar en una estructura de superación, comentar esa experiencia con otras personas, en compartencia, dar cuenta de lo que te pasó para que a otros no les suceda. Y te levantas de ese proceso de violencia y sigues adelante. Pero es como dos momentos muy cruciales. Es tan rudo esto que o vas para un lado en la depresión total o te levantas y vas en un mejoramiento de tu propia persona, por un lado. Por otro, Son como dos polos, ¿no, dos Vero? Dos polos muy polos. fuertes en donde de repente no ves la gama de grises, Marce, de repente logras no ver una gama entre el blanco y negro gris, ¿no? O sea, son dos polos de repente. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando logras darte cuenta, a lo mejor ha pasado mucho tiempo y terminas silenciándote por miedo, primero por miedo, y luego cuando superas el miedo, tienes una vergüenza de haber sentido el miedo. Entonces hoy estas luchas en las desigualdades tienen que ver con superar los miedos y con hablar más de este tema de resistencias y persistencias, ¿no? Resistes y persistes. Y es cuando la violencia va como dando un paso a ser reconocida. En nuestro país, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, pues nosotros empezamos con procesos violentos, ¿verdad? Pensar que nuestros pueblos originarios tenían una estructura, de repente, ¿verdad? Tenemos un proceso de conquista, luego viene un proceso de independencia y un espacio que yo no recordaba y lo recordé ahora en Claxo, en la exposición de un ponente, un proceso de reforma.
y luego un proceso de revolución. Entonces, han sido 4 momentos en la vida del país nuestro y seguro en la de muchos países latinoamericanos, muy, muy, muy profunda, muy, que derivó violencias, porque entonces la costumbre nuestra fue resolver todo a través de la violencia. Entonces, fíjese usted, por ejemplo, ¿no? La corrupción es una forma de violencia, pero luego entender quién, ¿no? Es corrupto. Y luego, porque esa persona corrupta es corrupta. Entonces, siempre usted hoy va a encontrar como esas dos partes, ¿no? La trata de personas, quién ejerce la trata y a quién se le ejerce, ¿no? Y así, ¿no? En todos estos procesos de violencia hoy llegamos a esa parte, que siempre hay como dos caras de la moneda. Y de repente la violencia solo se enfocaba con mucha fuerza a estudiar a aquellos que la habían sufrido o que la habíamos sufrido, a la víctima, pero no a quien la ejerce. Entonces, hoy saber las razones, imagínense qué riqueza, ¿no? Poder saber las razones de por qué alguien ejerce violencia es maravilloso, porque entonces podemos generar de verdad proyectos, programas, incidencias en los cuales identificar o identificarnos. Ah, caray, yo soy una persona que ejerce violencia. No, 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 estoy cayendo en ese punto. ¿Cómo trato de no hacerlo, no? Y si soy la persona que lo recibe, ay, o sea, yo soy una persona que permite constantemente acciones de violencia. ¿Por qué? Y entonces te das cuenta, a lo mejor no hay, las estructuras no han sido lo suficientemente sólidas para poder dar cuenta de la violencia que sufrimos y para resolver. Entonces, ay, no, no, bueno, apasionante, Marcia, Sí, apasionante. veo. Oye, Vero, y ahorita con todo esto que nos estás compartiendo, también me vino la duda de precisamente, como bien dices, hay que estudiar el por qué el ser humano ejerce violencia. Pero, por ejemplo, así, prácticamente, ¿cómo puedo darme cuenta yo que estoy ejerciendo violencia? Hay ciertos indicadores, hay ciertas cosas a considerar para que yo diga, alto, soy una persona que está generando violencia, debo de hacer algo al respecto. Miren, las ciencias penales, principalmente en los ámbitos criminológicos, hoy están desarrollando muchas teorías, bueno, que ya venían desarrollándose, pero ahora pues se van comprobando, ¿verdad? Y van increciendo para dar cuenta de ello. Pero ese es como un ámbito de corte teórico, científico, que habría como que dedicar 1, 2, 3 programas, ¿no? Para hablar del tema. Pero mire, ¿cuándo usted se da cuenta de forma muy sencilla que está ejerciendo violencia? Cuando usted sufre y de que sufren los que están alrededor de usted. Porque cuando nosotros cometemos, vaya, siendo madres de familia, siendo mamá, a veces generamos un regaño, ¿no? A los hijos. Y sabemos que ese regaño tuvo su razón de ser, está justificado. Fíjese, por un regaño simple a veces, las mamás no lo decimos, y chiquitines, si nos están escuchando, no escuchen esto, pero nos da mucha tristeza, ¿no? Luego, después del regaño, nosotras mismas pensamos si fue correcto el regaño, me excedí, no. Si por un regaño a veces nos ponemos a pensar lo que ejercimos, ahora imagínese usted cuando usted genera un acto que va más allá del regaño, ¿verdad? Y que genera violencia en la persona. A lo mejor la primera vez que usted regañó, a lo mejor dio un golpe, bueno, no se percató de ello, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese golpe se traduce a 22 golpes, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese golpe se traduce a un golpe ya no con la mano, ¿verdad? Sino con un objeto punzocortante, ¿verdad? Entonces, usted de entrada, si le ejerce, no se da cuenta, pero está cada vez ejerciendo más porque usted va a voltear a ver a los de su alrededor y los de su alrededor empiezan a ser más silenciosos, más callados. Y así pasa en las pequeñas violencias y en las grandes violencias. Y ahí podemos nosotros en la vida social darnos a lo mejor cuenta, ¿no? Pero el Estado, los Estados-nación, los estados al interior de los Estados-nación, ¿qué pasa? Porque no se dan cuenta de eso. Entonces, es ahí como esta construcción de que la violencia la podemos resolver todos, porque la violencia todos podemos
ser partícipes de ella, ¿verdad? Entonces, son temas. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta? Dese usted mismo cuenta, después de un acto de violencia, usted recapacita, piensa, se sorprende, queda agotado, reflexiona, no de una reflexión muy ampliada, ¿no? Sino, caray, ¿qué hice, no? Luego voltea a ver a los alrededor, usted denota que empieza a haber un sufrimiento y empieza a haber una descomposición social de usted en su relación con los demás y de los demás en su relación con usted. Y así es como empiezan, ¿no? Los círculos de violencia. Ahora nos recomiendan hacer de estos círculos de violencia una posibilidad virtuosa en la que todos participemos para salir adelante. Ahorita estamos entrampados, Marce, en su mayoría, como en un cuello de botella, ¿verdad? Estamos entrampados. Nos falta todavía dar pasos y tomar decisiones, ¿verdad? En lo colectivo, en lo individual, en el gobierno, en lo personal, en el ciudadano cotidiano. Nos falta dar esos pasos. Ahorita estamos en ese entramado, estamos en ese Sí. entramado. Fíjate que ahorita que mencionas los círculos de violencia, inmediatamente vino a mi mente el generar el círculo de paz, el generar este círculo virtuoso para erradicar esta violencia que a lo mejor empiezas, como bien dices, en tu casa o en tu colonia, en tu comunidad, y volverla a un círculo de paz. Allá está un antídoto, ¿no? Claro, incluso también darte cuenta, a veces la violencia la ejerces contra ti mismo, ¿no? Y a veces ni cuenta te das y la estás ejerciendo. Y ahí analicemos cuántos casos hoy hay de cutting, ¿verdad? Que tenemos y cada vez a más corta edad. Entonces, ay, no, es que, perdón, Marce, por esta incidencia, ¿no? Pero es apasionante realmente estudiar las violencias, porque dar cuenta de ellas, por mucho tiempo les comento y les reitero, guardamos mucho silencio en nuestros países, porque un tema de violencia es un tema muy doloroso, porque genera muchos sufrimientos internos y externos en mi relación conmigo y con los demás. Póngase usted a pensar, por ejemplo, a la historia, váyase usted allá a la historia con Hitler, al tema del holocausto. Pensaríamos, a lo mejor Hitler no se daba cuenta de la violencia que logró ejercer contra una comunidad, en este caso la comunidad judía. Pero fíjese usted en la misma historia, cuando habla de su muerte, fíjese usted cómo él decidió morir, ¿verdad? Por las balas y que su cuerpo fuera incinerado, ¿no? Que es una parte de la historia que nos cuentan. ¿Por qué? Porque en el fondo tú sabías que no habías hecho bien. Y esa parte de ti es la conciencia. Entonces, no puedes generar esa desconexión de conciencia. Pero esto que decías del círculo de paz, Marce, claro que sí. Por eso decimos a más estudios de paz, más estudios de violencia, para Violencia. entonces generar esos vínculos y decir, yo tengo un círculo de violencia, pero tengo la oportunidad de saber y tener el instrumento y la técnica de generar un círculo de paz para mí, para la comunidad, para la sociedad, para la institución, para fuera de la institución, en la sociedad. Qué maravilloso sería que ahora, como antes, ¿verdad? Que la gente salía a tejer, a platicar, a comentar, a brincar la soga. Hoy estuviéramos viendo en muchas esquinas de nuestras ciudades, de nuestras rancherías, de nuestras delegaciones, ¿verdad? ¿Qué digo de los países? Círculos de paz. Círculos de Sí. paz, círculos de paz. Totalmente. Y además es que el ser humano tiene esa habilidad, esa riqueza, tiene esa semilla para lograr salir de esta violencia, es resiliente y puede trabajar al respecto. Berito, yo quiero compartir algo que encontré en tus redes sociales que salió de tu corazón, porque quiero que nuestros seguidores también conozcan ese lado humano y sencillo y encantador y apasionado de alguien como tú, que con una eminencia en la materia, que investiga y que tiene mucha preparación, pero como todos los días se fascina de lo que va aprendiendo. Y si me permites, voy a leer esto, que dice que estás feliz, sentipienso, dice Vero. Quiero comerme todo el conocimiento de todas las miradas, de todas las prácticas y luego, sí, en el ratito inmediato, compartirlo. Así, justo a todos los escuchas.
colocarlo en acción ya. El mejor estadio personal es la apertura de mente y conciencia para aprender todo, mucho y siempre. Es por eso, Berito, que nos fascina ver esta pasión que tienes por aprender y tu compartencia que nos das siempre todos los días. Muchísimas gracias por haber tomado esta entrevista, Vero. Esta es tu casa y nos honras con tu presencia. Muchísimas gracias, Marce. Siempre es un gusto estar acá y de repente, sí, cuando ves en un solo espacio tanta compartencia, quieres absorberla toda y la palabra correcta para mí sería escupirla en lo inmediato, no en la parte de faltar respeto en el escupir, sino compartir, compartir, porque tú dices, si todas las personas pudiéramos apasionarnos por nuestra vida interna y externa, nuestra relación diaria, y ser mejores en ese proceso, ¿cuánto más podría mejorar la humanidad? Así es que muchas gracias, Marce, porque Mar Santo, a través de este programa, incide en la mejora de la humanidad diaria. Oh, gracias, Berito, gracias. Exactamente, compartencia, dar lo mejor de cada uno de nosotros para hacer de este mundo un mundo mejor. Te agradecemos mucho, Berito. También sabemos que vas a estar dentro de la campaña Julio Azul, precisamente con tu compartencia en el tema de cultura de paz, en una de las mesas de diálogo. Pronto vamos a empezar a anunciar eso. Te agradecemos mucho que siempre podemos contar contigo. Muchas gracias por haber tomado esta entrevista. Tus redes sociales, Berito, rápidamente que nos digas dónde te podemos seguir. Muchas gracias a ustedes. Las redes sociales ustedes las pueden encontrar en Facebook como Verónica Hurtado, que es un perfil normal donde compartimos muchos espacios de estos, pero también puede usted encontrarme como Doc Verónica Hurtado, doctora Verónica Hurtado, en donde tenemos un espacio de educación para la paz permanente, cultura y educación para la paz permanente. Adelante. Y también usted puede encontrarnos en el colectivo Democracia, Justicia y Paz y en la red de Ciudadanos por la Paz. Excelente. Muchísimas gracias, Vero. Fuerte abrazo y felicidades por tu nuevo nombramiento y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Marce.